Para matrimonios. Comenzamos. Bienvenidos a la plática de matrimonios. Les saluda su voz amiga Giselle Noriega Duarte de Mozo. Y aquí estaré con ustedes con todo el favor de Dios en este trayecto, en este camino, donde vamos a aprender muchas cosas muy interesantes que a veces las personas escuchan el tema y le sacan la vuelta. Y no, cuando nosotros vemos qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Él nos enseña a través de su palabra, nosotros nos sorprendemos porque como que queremos humanizar de repente a Dios y no es así. Nosotros tenemos que entrar a la perspectiva que Él tiene para nuestras vidas. Y aquí en la plática de matrimonios, el tema que compete es el sexo según la Biblia. ¿Usted nos está escuchando en este instante? Espero que sí. Y le invitamos a que se quede con nosotros y que participe también con nosotros a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro Facebook. Ya estamos con usted en la plática de matrimonios y es un placer darle la bienvenida. Y antes de continuar, vamos a recordar qué es el matrimonio. El matrimonio es una institución divina. ¿Qué significa eso? Significa que Dios en su infinito amor y misericordia, Él creó al ser humano. Pero como Dios es perfecto, dijo, no puedo dejar nada incompleto. Así que este varón está incompleto, le hace falta una ayuda idónea. Él dijo textualmente, no es bueno que el hombre esté solo. Así que nosotros las mujeres tenemos la responsabilidad de ser esa ayuda idónea. Y la frase de hoy dice que la cosa más importante que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de sus hijos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, dice Efesios 5:25. Y con esta reflexión iniciamos con el tema de hoy, el sexo según la Biblia. Un amor eterno llegaste del cielo, un amor sin final. Es un amor eterno que se escribe en el cielo. Un amor eterno, regalo del cielo. Así es lo nuestro. Un amor sincero, incondicional, no tiene final. Un amor eterno llegaste del cielo. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra programación. Ya estamos aquí en Radio Vida para el mundo entero. Saludamos a Radio Vida Tucson también por estar en sintonía desde Radio Vida Hermosillo. Saludos para todos ustedes. Bienvenido Juan, gracias por estarnos acompañando. Y qué interesante el tema de hoy, el sexo según la Biblia. Buenas tardes, Giselle. Sí, es un tema muy interesante porque a veces desconocemos lo que Dios ha puesto para nosotros en la palabra, porque la Biblia sabemos que es el manual perfecto para que todo funcione bien en nuestras vidas, ¿no? Y cuando obedecemos la Biblia sabemos que tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Y pensamos, cuando desconocemos, escuchamos voces extrañas que vienen de diferentes lados, que pensamos que la Biblia nos dice que hay pecado en el sexo. Y no es así. La Biblia nos dice que el sexo lo hizo Dios, lo creó Dios al hombre y a la mujer para que tuvieran esa comunicación perfecta. Y siempre pensamos que el sexo en el matrimonio cristiano, con lo que conocemos de Cristo, es diferente al de la manera como se vive secularmente. Y no tienen mucha diferencia, no deben de tener mucha diferencia. ¿Por qué? Porque esto implica una interrelación entre un hombre y una mujer, y esas implicaciones llevan consigo pues que compartamos, que vivamos, que nos disfrutemos del uno y el otro. La diferencia puede estar
en que nosotros como cristianos hagamos las cosas más ordenadamente, teniendo límites. Y esa parte la Biblia nos enseña que debemos que ser respetuosos. A veces pensamos que el erotismo es un pecado. El erotismo en la relación matrimonial, cuando tenemos ese momento para compartir con la pareja la intimidad, pensamos que eso es pecado. Nos han enseñado algunas iglesias, algunas personas, que eso es pecado. Nuestras familias probablemente, que eso es pecado. Porque ellos tienen una idea equivocada de lo que es el sexo. El sexo viene siendo la parte más fundamental de una pareja. Si no hay sexo, una pareja no funciona perfectamente bien. Hay 3 partes, 3 formas que una pareja tiene que hacer para poder compartir completamente y tener una buena relación. Entre ellas, uno de los pilares, de esos 3 pilares, es el sexo. El otro es el tener lo necesario para vivir. Y la otra parte, la fundamental, la que nos compara, tener a Dios en nuestro corazón. Esas 3 partes nos hace que podamos trabajar, disfrutar de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros cosechamos de nuestro trabajo, y la otra parte es la intimidad con la pareja. Esas 3 partes conforman la base de un matrimonio. Y tenemos, perdón. Antes de continuar, vamos a poner en claro qué es el erotismo, porque muchas personas dicen, pero a ver, ¿cómo? ¿De qué se trata? Y es que yo me quedo muy impactada de cómo nos decía la frase que muchas personas piensan que el sexo es pecado, pues, porque dicen, no, es que esas cosas no se hablan, no se tienen de qué hablar. Creo que si hubiese una mejor comunicación en casa, hubiese menos embarazos a edades tempranas, por ejemplo. Muchas personas, muchos adolescentes prefieren preguntarle a sus amigos, preguntarle a las amigas qué es lo que piensan acerca del sexo, en vez de preguntarle a mamá, en vez de preguntarle a papá. Y resulta que si un adolescente se le ocurre preguntar, los papás no están preparados para responder, no saben qué responder y dicen, ese es un tema que no se toca en casa, ¿no? Entonces, el erotismo es, digamos que el placer físico, ¿no? Cuando nosotros tenemos un contacto físico con el esposo y que produce en nuestro cerebro un placer, eso. Dice uno, qué lindo es estar con mi pareja, es un deseo de estar con la pareja. Y el erotismo es para vivirlo. Porque ¿cómo puedo yo hacer que mi relación se vuelva erótica? Y pensamos en cosas feas que hemos visto en internet, en películas, y no es así. Se le ha robado lo bonito, bonito. Si fue creado por Dios, es algo bonito, es algo bello. Sí, ¿y de qué manera podemos empezar nosotros el día? De una manera erótica. Vamos a hablar para ponerle erotismo a nuestra relación. Cuando nos despedimos de nuestra esposa en la mañana, que nos vamos a trabajar o que vamos a salir, que es darle un beso, un abrazo y decirle te amo. Wow. Eso ahí empieza. Y esa es la parte que dice lindo. Algo erótico, algo bonito. No vamos a ir a pensar que te tienen que poner ciertas vestiduras y que hacer ciertas cosas para poder llamar la atención de tu esposo, sino que darle ese sentido erótico, esa parte emocional, romántica. Esa es la parte que tenemos que estar trabajando siempre como matrimonio. Y es que tenemos un mal concepto porque Hollywood, las películas, lo han cambiado, lo han transformado, se ha tergiversado, ¿verdad? Sí, y en una relación donde no está incluido el erotismo, en que puede ser incluir que, bueno, en la noche se puso una bata bonita, una ropa bonita la esposa para el esposo. Para complacer al esposo. Ándele, exactamente. Entonces, perfumarse, arreglarse, es parte de ese juego erótico para poder llegar a tener una intimidad plena. ¿Por qué? Porque todo eso es un conjunto que se va armando para llegar al momento. Claro. Algo que me impactó a mí una vez, se preguntó en una encuesta por ahí, que si cómo se preparaba una pareja, cómo se preparaba ella en especial, para tener una relación con su esposo. Y ella dijo, mi relación sexual comienza desde que me lavo los dientes. Así es. ¡Wow! Me impactó muchísimo porque para ella era importante la higiene. Es lo que nos dice, te puedes bañar, te puedes perfumar y estás agradando al esposo. No tiene por qué haber nada de malo en ese sentido, pues porque lo estamos preparando para el esposo, ¿no? Sí, así es. Y siempre pensamos que todas esas cosas no son de Dios.
¿Por qué? Ajá. Porque nos ha enseñado erróneamente, que Dios ve el sexo como pecado. Hay personas que tienen problemas en su intimidad porque no logran desechar esas ideas, porque dice, si estamos teniendo intimidad, Dios nos está viendo y eso a Dios no le agrada. Le agradará esto, le agradará lo otro. Entonces hay límites también para esto, pero Dios nunca va a estar en ese momento de decir, estás haciendo mal porque estás teniendo intimidad con tu esposo. Mientras que sea con tu esposo, con tu pareja, no hay problema. Estás viviendo tu vida de casado, tu vida romántica. Es que es exclusiva, pues es Así exclusiva para el esposo. Por ahí dicen de que el órgano sexual más grande es el cerebro. Así es. O sea, nosotros comenzamos a tener esa comunicación con el esposo desde nuestros sentimientos, desde nuestras emociones, desde nuestra mente. Si el esposo está enojada, olvídelo, esposo, tiene que contentarla primero. Sí. Si el esposo viene cansado, olvídelo, esposa, tiene que relajar al esposo. Eso nos hace falta entender esto, ¿no? Así y la es. piel vendría siendo, yo creo que el segundo, ¿verdad? Porque estamos una serie de terminaciones nerviosas por todos lados que nos hace ser sensibles, por eso es importante lo que nos decía ahorita, el beso, el abrazo, mi amor, ¿cómo te fue ahora? Recibirlo con cariño, recibirlo con amor, eso es lo Y preguntar bonito. cómo te sientes, cómo estás hoy, es una de las cosas que nos van haciendo, le intereso, le importo. Claro. Y estoy preparándome porque esa persona está receptivo. De esa manera yo me estoy preparando para recibir su amor, su cariño, su comprensión, todo lo que envuelve una relación. Claro. Ahora, lo que no tenemos que olvidar nunca es que el sexo fue creado por Dios. Dios creó al hombre, a la mujer, y le dijo, tengan hijos, fructifíquese. Y recordemos también, en la Biblia nos dice, el hombre que se casaba, 1 año no iba a la guerra. Porque era una orden de Dios, no fue implementación de Moisés. Fue una orden de Dios donde dice que el hombre se tenía que quedar con su esposa 1 año. No podía salir a la guerra. Tenía que respetar ese tiempo para que él estuviera con su esposa y se gozara, porque así dice la Biblia, gózate con la mujer de tu juventud. Wow. Y no es nada más en ese año, sino en los años que siguen. Pero había un tiempo especial para ellos. ¿Por qué Dios le daba tanta importancia a eso? Porque cuando estamos recién casados, se forma la base de la familia, de lo que será nuestra relación. Si nosotros estamos conviviendo a momentos, estamos teniendo problemas, ahí es donde nosotros nos vamos a conocer realmente como somos, porque ahí se quitan las máscaras uno y el otro y empiezan a convivir y se empieza a dar cuenta la mujer con quien se casó y el hombre con quien realmente se casó. Y ahí en ese tiempo ajustamos y seguimos para adelante. Entonces esa es la parte importante de esto, pero nunca tenemos que pensar también que el sexo es como lo vemos secularmente, que es un desenfreno. No lo tenemos que vivir así. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es algo que nunca se llena con lo que nosotros le damos. Si nosotros, por ejemplo, de hombres, vemos una imagen pornográfica, queremos ver más. A la siguiente ya no es esta imagen, sino que quiero ver algo más de acción, algo más adelante. Así funciona el cerebro de nosotros los hombres. Yo no sé las mujeres, pero el hombre así es. Entonces, nuestro cerebro es como la adicción. Cuando consumes una droga o consumes el alcohol, al rato tu cerebro te pide más y nunca va a ser suficiente. Entonces, si nosotros empezamos a desenfrenarnos en nuestra relación sexual, en nuestras relaciones sexuales con nuestra pareja, haciendo cosas que nosotros nos imaginamos o que vimos o que escuchamos, entonces vamos a caer en el desenfreno y al final nuestra relación va a ser tan pobre porque se acabó lo que yo quería, la acción. Voy a buscar algo más. ¿Qué voy a buscar? A otra persona, porque ya no quiero estar con esta. Pero cuando nosotros marcamos los límites que Dios nos ha ordenado, entonces empezamos a vivir de una manera diferente, porque no le estamos dando el sentido de yo uso a mi esposa para complacerme, sino vamos a complacernos. Hacer el amor es una cosa y tener sexo es otra. Claro. Tener sexo es desfogar tus emociones, pero hacer el amor es convivir, compartir, comunicarte con tu pareja en el momento que está en el acto. Es en el momento donde yo puedo conocer
algo más profundo de ella. Por eso la Biblia nos dice también que cuando tenemos sexo con otra persona, la esposa, hay transmisión de espíritu, porque los espíritus logramos ver personas así tan parecidas, que piensan igual, que actúan igual. Pues de la misma manera, en el aspecto sexual, también sucede lo mismo. Entonces, la transmisión espiritual que se da en ese momento es combinarnos, es conocernos. Porque yo estoy conociendo a mi esposa, sus emociones, cómo siente, cómo vive en ese momento, y ella también me está conociendo a mí. Entonces, es muy importante que vivamos eso y no sea nada más sexo por placer, sino que realmente sea hacer el amor. Wow, cuántas cosas tenemos que aprender verdaderamente en una relación de matrimonio. ¿Por qué? Porque eso es que queremos dejar a un lado lo que es importante para la otra persona. Necesitamos de matrimonios. Caminabas por el jardín, que se iba a imaginar que serías para mí. Recuerdo cuando te vi, mi amor, en tartamudo me convertí. En un sueño te encontré, Dios me hizo para ti. Te amo, no lo puedo entender. Tu mirada, tu sonrisa me deslumbra cada vez. Te amo, como nunca imaginé. Eres mi sueño dorado, complemento de mi ser. Continuamos en Radio Vida, en la plática de matrimonios, el sexo según la Biblia. Y vamos a continuar con esas prácticas que a veces nosotros las confundimos. Decimos, ay, sí, eso está muy bien, todo está bien, como lo que nos estaba diciendo ahorita, Juan, de vemos cosas en las novelas, en las películas, escuchamos conversaciones, leemos alguna información y no necesariamente tiene que aplicarse a nuestro matrimonio. Y no necesariamente tiene que aplicarse por el hecho que podemos lastimar a la otra persona, no físicamente, sino en su moral. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, mire, todo esto que va contra la moral afecta a nuestra pareja. Por ejemplo, muchos hombres tienen el deseo de tener relaciones sexuales anales con su esposa. Y no podemos entender por qué. Porque hay una confusión en su mente o porque lo han visto y eso es algo que no debe de ser. Porque Dios formó a la mujer con sus partes, con sus cosas, para poder tener el acto sexual de la manera que Dios lo hizo. ¿Por qué tenemos que manejar en nuestra mente ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas, ¿qué sucede? Mire, por ejemplo, una mujer que tiene intimidad de esta manera, otro día, ¿con qué ojos puede ver a su esposo? ¿Cómo lo ve? Con vergüenza, me imagino. Yo una vez platiqué con una mujer que tenía un tipo de problema y ella tenía coraje con él, porque él le exigía tener intimidad de esta manera. Dice, y tengo mucho coraje con él, tengo rencor, porque me siento muy mal cuando sucede. ¿Pero por qué lo hago? Porque quiero que él esté conmigo, que no se me vaya. Híjole. Y por eso, ¿cómo vamos nosotros lastimando a la pareja cuando hacemos cosas que a ella no le agradan? Dentro del matrimonio nosotros tenemos que estar de acuerdo a lo que estamos practicando. En otra clase, en la siguiente clase, le voy a traer este tipo de cosas. Hoy vamos a tratar conforme a la Biblia dice, para que no nos digamos, no, pues es que son unos santurrones que quieren hacer las cosas como a su idea, como les han enseñado los pastores que ya están viejitos. No, realmente no. Vivimos plenamente nuestra parte
de intimidad sexual como humanos, como seres humanos creados por Dios. Y eso es el orden. Hoy hemos visto que las cosas se han transformado de una manera que han afectado a los demás, que se está volviendo como un vicio. Y ese, si en nuestra vida, si algo es como un vicio, es que nos está afectando. Claro. Nosotros nos tenemos que dar cuenta. Si no te satisface el de tener relaciones con tu esposa, con tu esposo, entonces algo está mal. ¿Qué está sucediendo? Dentro del matrimonio nosotros tenemos, el sexo tiene un objetivo específico. Dios nos dijo que nosotros tenemos que, al momento que tenemos intimidad, yo les dije hace un momentito, conocemos a nuestra pareja. Y al conocer a nuestra pareja, ¿qué sucede? Yo sé cómo piensa, cómo actúa, cómo siente y todo. Ahora, cuando yo tengo intimidad con mi esposa, después es el momento preciso para poder tener comunicación verbal. Entonces, la intimidad nos ayuda a abrir una puerta a la comunicación. ¿Por qué? Porque ahí yo le puedo decir, sabes que me pasa esto, que siento esto, que debemos cambiar esto. En ese es el momento perfecto que estamos más receptivos para poder hablar y recibir también, sin ofendernos, sin gritarnos, sin lastimarnos, pero hablar de ese momento. En ese momento es cuando nosotros podemos a recibir esos mensajes, porque antes de se pierde el encanto, se pierde el amor, y cuando estamos complacidos sexualmente, nuestro cerebro ha liberado hormonas y tenemos una sensación de plenitud, de sentirme pleno, lleno, satisfecho, y en ese momento es cuando yo puedo recibir esos comentarios. Entonces, el sexo nos ayuda para poder platicar también. No es, recuerdo otra vez, es hacer el amor, no es, el hacer el amor conlleva que pueda entender yo a mi pareja, que pueda convivir con ella, no lastimarla, no ofenderla en el acto moralmente, porque de esa manera yo la respeto y ella se da cuenta que la amo. Entonces, de esa manera yo puedo respetar sus tiempos, sus momentos, sus incomodidades, todo. Eso es hacer el amor. De la otra manera se llama tener sexo. Eso es muy diferente. Y la otra parte que vamos a ver también en esta tarde, el sexo también nos lleva a que podamos compartir con nuestra pareja lo más profundo de nuestro ser. Y cuando estamos en ese momento, ella puede verme a los ojos y ver en mí, a través de mis ojos, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Esa parte es la comunicación que le comentaba hace un momentito. Es por eso muy importante que las parejas no pasen mucho tiempo de dejar de tener intimidad, de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se va perdiendo esa comunicación. Yo le pregunto a usted, que nos está escuchando en la radio, ¿usted tiene un mes sin tener relaciones sexuales, 2 meses, 3 meses? ¿Qué tipo de comunicación tiene con su esposo? Wow. ¿O qué comunicación tiene con su esposo con usted? ¿Cómo está actuando él? Porque la molestia principalmente se da en el hombre. Se pone agresivo, se pone molesto y todo está insatisfecho y está buscando cualquier pretexto para explotar en la casa. Entonces, esa parte es por eso. Porque los hombres somos diferentes. Por lo regular, muchas parejas dicen... el 20% de las parejas, Giselle, dice que viven sin intimidad. ¿Y cómo es esa relación? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo pueden sobrellevar esto? En algunos casos hay problemas de medicina, problemas de medicamentos que están tomando. En otros casos son problemas de salud que probablemente causen una impotencia en el hombre y de esa manera no puede llevarse a cabo esto. Pero hay que buscar ayuda. Siempre hay que buscar ayuda porque no es por mí, ya no es por mí, es por mi pareja, la mujer que tengo enfrente de mi vida, mi esposa, la que está conmigo. Yo tengo que complacerla, yo tengo que preocuparme por ella. Ya no es porque si yo no tengo intimidad, ya no pasa nada, podría decir yo, pero yo sé que ella siente. Y eso es lo que yo me tengo que preocupar por ella. Por eso es amar, es hacer el amor, porque le voy a dar esa parte que ella necesita de mí. Entonces tenemos que entender que hacer el amor lleva una cosa increíble de emociones, sentimientos, entendimiento, respeto, todo lo que engloba para poder amar.
Claro que unas sábanas limpias, una casa limpia, una cena romántica ayuda, pero desafortunadamente no es lo que está provocando una paz emocional, espiritual en las personas, lo que puede hacerles sentir ese placer, ¿no? Entonces, conlleva algo más, lo que decía usted, eso me impacta, conlleva emociones, sentimientos. Tenemos que estar bien en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Si hay gente que viene preocupadísima del trabajo, con malas noticias, lo primerito que se tiene que hacer es ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Cuéntame. Y después, cuando él se relaje, ella se relaje, se puede pasar al siguiente nivel. Y muchas personas no lo entienden. Ven al sexo como una pastillita, ¿no? Así como que, a ver, me siento mal y voy a tener relaciones con mi esposa y salgo y digo, ay, ya no me hables, estoy muy cansado. Saco el estrés. Sí, o sea. Es lo que dicen muchos. Y desafortunadamente eso provoca una insatisfacción tanto en el varón como en la esposa. La esposa se siente usada, el varón dice, no fue lo que yo pensé, entonces estamos haciendo las cosas mal. Así es. Y otra de las partes que nosotros tenemos que ver, ¿qué sucede cuando tenemos esa relación sexual? El hombre siente que la mujer le pertenece y la mujer igual siente que le pertenece al hombre. Entonces, de esa manera tenemos un sentido de pertenencia y de esta manera yo voy a permanecer ahí. ¿Por qué? Porque estoy satisfecho con lo que tú me das, con lo que ella le da al hombre y el hombre a la mujer. Eso es lo necesario. Por eso muchas veces vemos casos de infidelidades, porque algunas veces la gente descuida esa parte. Por el trabajo, por los niños, por todo. Siempre tenga presente que esa es la sal y la pimienta del matrimonio. ¿Tenía que decir algo? Es que es increíble que el sentido de pertenencia no es un sentido de es mío y no te metas con él, sino que es mi esposo, es mi esposa. O sea, es algo más lindo. No es un sentimiento de pleito, de guerra, de es mi territorio. No es un sentimiento de placer, de decir estoy con el amor de mi vida. Él me ama, yo lo amo. Y yo creo que eso hace falta, ¿no? En los matrimonios de 20, 30, 40 años, que recuerden eso, que recuerden que el sentido de pertenencia no es un sentido de, a ver, no te metas con lo mío, es un sentimiento de amor, de decir, yo estoy a cargo, que él esté contento, que mi esposo esté feliz, y el esposo, es un vaso frágil. Me fascina cómo la Biblia lo dice, ¿no? Ve a la mujer como un vaso frágil. ¿Qué significa? Cuídala, ámala, es frágil, ¿no? Sí, y una de las cosas que tenemos que ver siempre, Giselle, es cómo, en el sentido de pertenencia, ¿por qué mi esposa me ama? Por lo que yo le doy, por mi atención, por mi cuidado, porque hemos dicho aquí que el amar es darse, entregarse a la otra persona y por ende vamos a recibir esto. Entonces, una mujer que recibe o un hombre que recibe todo de esa persona no va a andar buscando a otra. Así es. O a otro. Y sobre todo se tiene que amar cuando no nos merecemos. Así es, con misericordia. Híjole, sí. Por algo merecido. Ahora, el sexo, pensamos, dice, bueno, entonces, ¿cómo es eso? ¿No es placer? Sí, también es placer, es porque te diviertes, te alegras y disfrutas esos momentos. Yo creo que los mejores momentos de un hombre y de una mujer son los que vive en la intimidad, porque en esos momentos se olvida todo lo que hay alrededor, porque estamos con la pareja compartiendo y qué bueno que se dan esos momentos porque podemos desconectarnos del mundo, de todo lo que nos rodea. Eso es el sexo que Dios creó. No es el que nos confunde en la televisión, lo que nos enseñan en esos programas donde hay que hacer ciertas cosas para sentirte mejor y para llevarlo al extremo. No se necesita. ¿Por qué? Porque ellos están perdiendo el sentido sencillo, el sentido del amor, y no es tener sexo, sino hacer el amor. Esa es la clave. No se confunda con eso, con lo que ve. Otra de las partes que Dios nos dijo, a Adán y Eva les dice, tengan hijos y que llenen la tierra. Era el plan de Dios, que se llenara la tierra. Entonces Dios dice, vas a tener hijos. Pero Dios, cuando nos dice algo, siempre nos lo dice con una palabra de responsabilidad. Uh-huh. El tener hijos, el tener intimidad,
y tener hijos conlleva responsabilidad. Muchos hombres y mujeres hoy en día son irresponsables. ¿Por qué? Porque viven sus vidas disfrutando el momento, pero no pensando más allá de lo que Dios les ha dicho. Sabes que tienes que hacer de la manera responsable, de cuidar a tus hijos, de cuidar a tu esposa, de darle lo necesario para que vivan, para que estén bien. Eso es la orden de Dios, porque el hombre tiene que suplir en su casa. O hoy que la mujer trabaja también es así, de una manera responsable. Entonces, esa parte, siempre que nos ha dado Dios, nos dice, tú tienes toda la libertad, pero yo te digo de qué manera lo vas a hacer para que sea bueno, para que sea perfecto para ti. Entonces, esa parte siempre la tenemos que recordar y no ver lo que Dios creó y lo que Dios hizo como algo malo, como algo pecaminoso, como algo que nos va a lastimar, que nos va a ofender, sino que Dios creó al hombre y a la mujer para que se acompañaran, se disfrutaran y vivieran juntos. Qué gran responsabilidad tenemos en el matrimonio. A veces pensamos que es firmar, como dicen por ahí, un simple papel, ¿no? Pues sí, el papel ha de ser simple, pero el compromiso que estamos adquiriendo no lo es para nada. ¡Wow! ¡Qué interesante estos puntos! A lo mejor usted no se esperaba este tema, mucho menos esperaba lo que íbamos a estar conversando, pero ¿sabe qué? Es necesario que alguien nos diga qué es lo que pasa, es necesario que alguien venga y nos sacuda un poquito nuestros pensamientos y que nosotros aprendamos a tomar la decisión más sabia. La decisión más sabia es decirle, Dios mío, te necesito. Sí, y la pregunta ahora para las personas que nos están escuchando es, ¿tú haces el amor o tienes sexo? Esa es la parte donde nosotros tenemos que analizarnos, pensar. Si no importa que sea una semana, una vez a la semana, 2 veces a la semana, depende de la edad, depende de cómo vives, de cómo convives. Pero cuando todo se sale del orden de Dios, podemos lastimar al otro y podemos acabar con la relación. Eso sí tengamos bien presente. Y si no hay esa convivencia, también es parte y responsabilidad de nosotros, de que tenemos que hacer que esto funcione, porque yo le aseguro, mujer, que si su hombre amanece gruñón y hay intimidad con él, con la mano se le quita. Porque sabemos, nosotros somos hombres y casados, sabemos por qué, porque eso es medicina para nuestra alma. Así es, porque nos relaja, porque nos alimenta nuestro espíritu y sentimos más unión con nuestra esposa. Sentimos que la amamos más, que veo la delicadeza, veo lo que le puede pasar. Soy más consciente de ella. Esa es la parte que tenemos que ver. Tenemos que aprender nosotras mujeres que somos diferentes. Y como somos diferentes, nos compete ser la ayuda idónea. Por eso lo mencioné al principio una vez más. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros las mujeres al darnos cuenta que somos la ayuda idónea de nuestro esposo? Y dentro de esa ayuda idónea no solamente es tener hijos, cuidarlos, llevarlos a la escuela o hacer la comida, sino también el cumplir con esa área, esa parte sexual de nuestro esposo. Dios la ha puesto ahí porque es buena, es agradable y es perfecta. Oremos por esos matrimonios que ahorita a lo mejor necesitan esa ayuda de Dios para enamorarse, para amarse como Él nos ha formado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta estación de radio que es de bendición para todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido por las parejas que están viviendo situaciones que hablamos en esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que tú lleves tu paz a sus corazones, pero que también los hagas reaccionar de lo que están haciendo equivocadamente o lo que no están haciendo para poder convivir con sus parejas. Sabemos que la división no es tu plan. Es plan del enemigo, es plan de Satanás, pero la unión es tuya, Señor. Es una decisión, es una cosa que nos has dado a nosotros para que permanezcamos juntos. Dice la palabra que tenemos que soportarnos los unos a nosotros, pero también tenemos que soportarnos como pareja, como matrimonio. También tenemos que amarnos y darnos completamente hacia nuestras parejas. En el nombre de Jesús yo te pido que esta clase sea de bendición para muchos matrimonios y que puedan entender la importancia de poder convivir de una manera sana, de una manera
que Dios ha ordenado sana, ordenada y perfecta. Te doy gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad. Amén, amén. Gracias por estar en sintonía de la estación que da vida. Agradecemos profundamente que hoy usted haya decidido escucharnos. Si usted sabe y quiere compartir o sabe de alguien por ahí que necesite esta charla, entre a nuestro Facebook, Radio Vida Hermosillo. Ahí podrá encontrarla y compartirla. Comparta verdaderamente la enseñanza que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Muchas gracias, Juan. Hasta luego, Giselle. Y para todos ustedes les deseamos una feliz tarde. Hasta la próxima. Gracias por escuchar La Plática para Matrimonios. Te esperamos en la próxima edición.